Uno. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diego Giraldo, representante de Hello. Hoy les vamos a estar hablando de nuestras líneas de monitoreo de temperatura, humedad y de variables eléctricas. Pues inicialmente quiero retomar para que las personas que vean este video, pues tengan un poco de contexto de lo que es nuestra marca. Básicamente nuestro enfoque es en hacer los negocios más rentables, pues conociendo y sabiendo que los negocios no solamente se hacen rentables con más ventas, pues también es disminuyendo sus costos. Entonces, ahorita en los escenarios en los que nos encontramos, que probablemente muchas empresas van a tener que retomar, muchas con los costos muy similares a una operación normal, pero probablemente las ventas pues no van a estar en ese mismo nivel. Entonces se hace aún más importante pues optimizar esos costos con los que se están operando. Básicamente nuestro sistema es de gestión de energía, donde monitoreamos diferentes variables y controlamos otras, nuestras líneas de control pues que son muy claras. Una cosa, una cosa importante y es que digamos que nuestro sistema se enfoca en unos beneficios puntuales para, para nuestros clientes, y es que no solamente permitimos o llevamos información a una plataforma en la nube, sino que también somos y tenemos la capacidad de controlar algunos aparatos, control on-off, control de temperatura en los espacios a través de aires acondicionados, por ejemplo, pero también otras variables en las que le entregamos indicadores, por ejemplo, de mantenimiento a nuestros clientes para que puedan pues hacer esos mantenimientos, y no solo hacerlos, sino llevar una bitácora en la nube que le permite pues llevar un control de ese mantenimiento y poderle hacer un seguimiento a su infraestructura eléctrica. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Pues nuevamente es una plataforma en la nube donde acaben pues el monitor. Ahí ese es el acceso a la plataforma, ya sea desde un computador, desde una tablet, desde un celular o un dispositivo, perdón, más un dispositivo que permite el acceso a la información y controlar en algunos de los casos. Entonces, algunas de las características de nuestro sistema es que es multiplataforma, es decir, yo lo puedo acceder desde un computador, desde una tablet o desde un celular a través de nuestro sitio web, y que nuestros dispositivos pues tienen una comunicación a la nube que es, que es Wi-Fi. Eh, y otra cosa muy importante, de fácil, no solo instalación, sino también configuración. Esto permite que rápidamente se pueda hacer una puesta en marcha del sistema, lo que también implica pues una reducción en los costos que se están teniendo en el tema de instalación o el CAPEX, pues la inversión inicial que se tiene que hacer en el sistema. Entonces, ya hablando un poco más del tema de las aplicaciones, sobre todo en la parte comercial, pues es muy interesante hablar de cómo y cuáles son los beneficios que tiene nuestro sistema en dichas aplicaciones. Pues una de ellas es en los sistemas fotovoltaicos. Muy interesante hablar de ello, pues porque es el core de negocio, es el core de negocio actual, de la empresa, pues de 20 Solar. Algo importante, y es que eh, en este tipo de proyectos las inversiones pues que se realizan no solamente es algo que se realiza para ahorrar energía, sino también para mantener la operación de este sistema en el tiempo. Entonces, algo importante acá es que al tener que hacerle un mantenimiento a estos sistemas, pues es clave tener que o poder hacerles ese mantenimiento
con la mayor cantidad de información posible, porque muchos de ellos se encuentran, algunos en zonas no interconectadas o al menos no cerca de una zona urbana, pues donde sea fácil el acceso a pues al sistema. Entonces, eh, por eso es tan importante tener información detallada pues de los sistemas, y eso pues digamos que es de evaluar en cada uno de los sistemas si se hace una inversión, ya sea para monitorear en detalle cada uno de los paneles, solamente un sistema para monitorear en general todo el sistema, pues del alcance que se le quiera dar. Entonces, en este caso, pues se pueden monitorear, por ejemplo, tenemos unos sistemas de monitoreo de la temperatura superficial de los paneles. Entonces, de esa forma, yo puedo eh, monitorear la temperatura de los paneles con una red de sensores de temperatura, pero también me es posible monitorear la temperatura del ambiente y la humedad que hay del ambiente, la humedad que hay en el lugar. ¿Para qué me sirve a mí eso? Pues porque la temperatura y la humedad del lugar también hacen que el sistema sea más o menos eficiente. Entonces, si yo sé que en el lugar hay una temperatura, pues que normalmente he visto en las hojas de datos de los equipos de fotovoltaicos, por encima de 25 grados centígrados, pues empieza a disminuir un poco su eficiencia. Entonces, de esa forma, si yo requiero hacer un monitoreo de por qué, por ejemplo, mi sistema no está generando la cantidad esperada, pues yo empiezo a analizar según las diferentes variables, pues qué es lo que puede estar pasando. De pronto una humedad muy alta, de pronto una temperatura, de pronto que alguno de los paneles en particular está teniendo una falla y se está calentando más de lo esperado, y eso está haciendo pues que mi red no opere de la forma esperada. Entonces, por eso es importante monitorear la temperatura, y no solo temperatura superficial, sino del ambiente y la humedad. Y lo otro importante es que es en el tema de la producción de energía. Entonces yo puedo monitorear en los sistemas fotovoltaicos no solamente pues cuánto se está generando, sino también cómo se está consumiendo esta energía. Yo puedo monitorear por ejemplo, monitorear la generación del sistema fotovoltaico y adicional monitorear los procesos del cliente, pues para saber dónde y cómo se está consumiendo dicha, dicha energía. Una cosa importante que hablamos ayer, pero que también es importante retomar hoy, pues porque uno de nuestros sistemas tiene un sistema de monitoreo de consumo de energía, el sistema Helmer. Entonces, con esto queremos retomar pues esta línea de monitoreo de consumo en aires acondicionados, pues porque viene directamente integrado en estos. Entonces, por eso retomamos esto, pues porque en nuestra plataforma nos entrega unas variables importantes. Por ejemplo, indicador de consumo eléctrico por cada uno de los aires acondicionados. Entonces, así yo no puedo, yo puedo no solamente controlar el aire acondicionado, sino también el consumo de energía que está teniendo cada uno de ellos. Nuestro sistema es capaz de monitorear de forma independiente y luego agregarlo todo en un consumo general agregado, pues valga la redundancia, del total de los aires acondicionados que yo tengo en mi instalación. Claramente ese monitoreo, ese consumo independiente, pues depende de la topología. Normalmente, y como les mencionaba Juan Esteban en la charla pasada, eh, normalmente se monitorea el consumo unitario cuando el compresor está conectado directamente a la evaporadora y todo el consumo de energía pues se genera directamente en la evaporadora. Ahí yo monitoreo de esta forma. Pero si tengo otro tipo de topologías, pues ya en ese caso no uso el Hello Air, sino que puedo usar una combinación
por ejemplo, el Gelotec, que es el que se encarga de controlar este tipo de produce en una unidad central. Entonces, en ese caso, yo puedo poner un sistema de control del aire acondicionado y agregarle un sistema de monitoreo del consumo de energía en esa unidad central, pues uno de los sistemas de avanzada que van a ver enseguida, o uno de los básicos, pues depende del consumo de energía y la potencia que tenga el sistema. Lo otro importante es que yo también puedo, no solamente en los sistemas de aire acondicionado, sino también en los sistemas de refrigeración, es importantísimo monitorear varias cosas. La primera, ¿cuál es la temperatura y la humedad de los espacios? En ese caso, se habla de cavas y refrigeradores. Un cliente puede tener, por ejemplo, una cava donde tiene alimentos, donde tiene hablemos de 10.000, 20.000, 30.000 dólares en mercancía en una cava. Si esa cava deja de operar y la temperatura asciende demasiado, pues es una pérdida que fíjense que no es directamente de energía, es una pérdida de mercancía o de insumos que son vitales para la operación del cliente y que por medio de una alerta, por ejemplo, de temperatura, pues yo le puedo indicar, venga, cuidado, que el sistema se está saliendo de operación, vaya y revise, por ejemplo, en un fin de semana que pues puede que el personal de mantenimiento no esté tan pendiente de este proceso. Entonces, se vuelve vital pues en este tipo de aplicaciones monitorear la temperatura. Igualmente, para el tema, Gilberto, que nos mencionabas de los sistemas avícolas, pues ahí cada vez toma más importancia ese monitoreo de este tipo de variables que tienen que estar controladas. Y lo otro es que yo puedo tener estos sistemas monitoreados pues de una forma centralizada. Puedo tener una zona que puede estar en una planta diferente y así tener muchos procesos en una sola interfaz donde yo puedo estar haciéndole seguimiento a cada uno de ellos. Otra cosa importantísima en el tema de eficiencia energética y hablando desde el tema de monitoreo de variables eléctricas, pues es que yo tengo que, por ejemplo, determinar una línea base de un cliente. Esto es vital para algunos clientes, sobre todo que sus procesos pues son predecibles y que dependen, por ejemplo, de la producción que ellos estén realizando, pues yo puedo incluso predecirle al cliente si aumenta su producción en un 20, 30, 40%, pues cuál puede ser ese consumo de energía esperado. Entonces eso se hace a través de un sistema de monitoreo que se instala, nuestro sistema reporta las variables a la plataforma, reporta variables como voltaje, corriente, potencia, energía, factor de potencia. Eh, Esta información me sirve a mí como base, pues para cruzándolo con información que me entrega el cliente, por ejemplo, como producción mensual, pues le puedo entregar una línea base de cómo cambia el consumo dependiendo de la producción que el cliente tenga. Entonces, para eso es que sirve un sistema de monitoreo, pues porque lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, en ese caso, pues yo genero estrategias que me permiten ahorrar energía en cada uno de los activos que yo tengo en mi infraestructura. Y lo otro es que lo puedo hacer de forma remota. Yo puedo tener estos indicadores, pues si tengo una planta, si tengo varias plantas alrededor del país, pues alrededor del país, alrededor del continente, por ejemplo, pues voy a tener centralizada la información de estos indicadores y de forma remota. No me tengo que desplazar hasta el lugar para mirar cuánto es el consumo, cuánto fue la temperatura, sino que todo eso lo tengo de forma remota. Y lo otro importante es que tengo un perfil de administración de los clientes que tengo asociados. Entonces, este es un perfil un poco más administrativo, un poco más de seguimiento de seguimiento de administración de esos proyectos, donde puedo, pues, al cliente crearle usuarios, donde puedo crearle una nueva zona, donde puedo agregarle un nuevo dispositivo y digamos que eso tiene pues muchas implicaciones desde la parte de administración porque tengo un contacto directo siempre con el cliente. Entonces, no es un proceso que se interrumpe, sino que es una relación pues que yo puedo mantener con él
en el tiempo. Y otras, digamos que es dos cosas importantes que son estos dos últimos puntos que se ven en el slide, pues es que yo puedo a partir de esos sistemas de monitoreo realizar estudios eléctricos y combinarlos con temperatura. Por ejemplo, imagínense que yo tenga un sistema de refrigeración donde esté abriendo y cerrando constantemente, pues el consumo de energía va a aumentar. El sistema pues produce frío, ese frío lo que tratan de hacer siempre es conservarlo. Por eso a los sistemas les ponen, por ejemplo, un sistema de aislamiento térmico, pues que permite que esa temperatura se pueda mantener en el lugar. Pero si la puerta se está abriendo constantemente, por ejemplo, pues el consumo va a aumentar, pues porque ese frío se sale hacia el ambiente. Entonces, una cosa importante ahí es que yo pueda cruzar cómo se comportó la temperatura, por ejemplo, de esa cava con el consumo de energía. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, a una cava le puedo instalar un sistema de temperatura y humedad que me la esté monitoreando internamente y un sistema de consumo de energía, pues está entregando no solamente ese consumo, valga la redundancia, sino que también me permite encontrar algunas oportunidades de mejora donde hay otra posibilidad de proyectos. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro que hay una cava que tiene un factor de potencia, pues que ha venido cambiando con el tiempo, que el sistema ha venido produciendo más reactiva de la esperada, pues yo con base en eso hago el análisis y le puedo proponer al cliente: venga, hay una oportunidad de mejora, este es el proyecto, este es el valor que puede tener este proyecto. Por eso la importancia de los sistemas de medición. Y cuando esto lo tengo en histórico, yo puedo ir evaluando pues cómo el sistema se comportaba inicialmente y cómo ha venido cambiando su comportamiento durante el tiempo. Cuando uno tiene un proceso, por ejemplo, residencial, pues cuando tengo un cliente que es residencial, probablemente ese cliente no se preocupa mucho porque su ventilador le produzca energía reactiva, pues digamos que eso no es algo que a él lo inquiete, pero cuando me voy a un cliente, ya sea comercial o ya sea industrial, este tipo de cosas pues tienen una penalidad y es algo a lo que ellos constantemente le están haciendo seguimiento. Entonces hemos encontrado oportunidades de mejora, por ejemplo, en un sistema de capacitores que no está funcionando correctamente y no tiene una buena sincronía para eliminar esta reactiva, por ejemplo. O la posibilidad también de que hay un cliente que tiene una generación reactiva que lo está generando una multa, pero es tan grande su infraestructura que el cliente no sabe dónde se está produciendo. Entonces, en ese caso, pues lo que se ha realizado es que instale un sistema de medición general e instale un sistema de medición que permita por procesos identificar no solamente la energía reactiva que les estaba comentando, sino también el consumo de energía por proceso. Esto se vuelve importante, por ejemplo, ayer les comentaba el caso de una empresa donde hicimos el monitoreo de varios transformadores que ellos tenían. Este cliente tiene algo, es que su infraestructura es tan grande que él asigna un presupuesto a cada una de las áreas. Cuando llega la factura de energía, se saca una parte de ese presupuesto, pero hoy o hasta unos meses pues lo realizaban de forma igualitaria por el área que ocupara cada uno de sus procesos. Pero cuando tú ibas y mirabas cómo estaba distribuido por área, pues te encontrabas que había un área solamente en la que habían, administrativa, en la que habían 20 computadoras y había que unas 20 computadoras puede ser alrededor de 4 o 5 kilovatios pico pues en consumo instantáneo. Pero cuando te ibas a ver en un área incluso más pequeña, había una máquina de 47 caballos, pues que uno miraba y decía, pues obviamente no puedes comparar el consumo entre áreas de esa forma, tenés que poner un sistema de monitoreo, pues que ahorita estamos con ellos buscando pues esta implementación de monitoreo por cada una de las áreas. Entonces ahí es donde
toma importancia esto de, pues yo monitoreo y genero estrategias de ahorro a partir de eso. Y en algunos mercados, algo importante que mencionaba, que se mencionó en la capacitación es que hay sectores, hay regulaciones, hay normatividad en cada país, pues que cada vez van siendo más exigentes. Probablemente ahora en muchos mercados es una norma que te sugiere cómo operar. Eso normalmente se vuelve en algo obligatorio. Entonces, si de una vez yo puedo hacer que un cliente tenga ese monitoreo por cada una de las por cada uno de los sistemas, pues ese cliente va a cada vez cumplir mejor con esa normativa. Les menciono el ejemplo de la ISO 50001, pues porque es la que rige pues este tema de consumo eficiente de energía y cómo se puede hacer cada vez una mejora continua. Porque el cliente normalmente y eso, digamos que eso es lo bueno de la eficiencia energética, el cliente siempre tiene una oportunidad de mejora, no solamente porque usa mal su sistema, se va a dar cuenta que muchos de los problemas que tiene el cliente es que usan mal sus sistemas. Por ejemplo, si ven el tema de apagado de aire acondicionado con un sensor de movimiento o que sea programado, pues se hace es porque es tan claro que la gente no lo usa correctamente, que se tiene que usar algo de automatización para que se use correctamente. Entonces, en esos casos, pues siempre hay una oportunidad de mejora desde la parte del uso de los sistemas. También hay mucha posibilidad desde el mantenimiento, desde cómo se opera esa máquina pues en el tiempo. Entonces, ahí surgen cada vez más oportunidades de negocio. Es que lo que yo mido, lo que estoy monitoreando constantemente antes y después de hacer una acción específica para ahorrar energía, me va a permitir que esa acción no sea una vez, sino que sea recurrente en el tiempo. Entonces, por eso, una herramienta de gestión, pues como Gelo toma esta importancia. Eh, y lo otro importante es que si yo trabajo en el tema de mantenimiento, no solo de las plantas y los sistemas fotovoltaicos, sino de esa infraestructura del cliente, pues le voy a permitir prestarle un mejor servicio y un soporte técnico a los clientes, pues con los que seguramente la relación no es una compra una única vez y es alguien que abandone, sino que es algo que recurrentemente pues yo voy a estar pudiéndole presentar un informe, presentarle una posibilidad de mejora a ese, a ese cliente. Entonces, ahorita ya voy terminando, le voy dando paso al ingeniero Juan Esteban, que nuevamente nos va a presentar pues ya desde la parte técnica esto cómo se ve. Las preguntas pues las responderemos al final. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que la comparta, no solamente la presentación, sino también desde plataforma, esto que les comentábamos, pues cómo se puede observar. Juan Esteban. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Esteban Giraldo, yo me encargo de liderar todo el tema técnico y de desarrollo de la empresa y la plataforma Gelo. Entonces, continuando la presentación que les venía presentando Diego, empezamos a abordar ya cómo se materializa pues ese tema de las mediciones de las diferentes variables y vamos a iniciar con el tema de monitoreo de temperatura. Entonces, para esta variable contamos con una serie de dispositivos que cada uno cumple pues una función en específico. El que ven a la izquierda lo llamamos el Gelo TH. Ese es un equipo que monitorea la temperatura y la humedad del ambiente. Este equipo, entre las aplicaciones que mencionaba Diego, pues es muy utilizado en un tema de seguimiento de cavas y alertando, es un testigo constante que verifica que la temperatura de los espacios si se mantengan en los rangos que los clientes desean que se tenga, y con él podemos empezar a definir una serie de alertas. Si las temperaturas empiezan a salir de ese rango deseado, el equipo empieza a alertar vía correo electrónico a las personas que deben estar atentas
para actuar en ese proceso. Otra línea de equipo es el que vemos acá a la derecha, que se utiliza ya para procesos en donde no necesitas monitorear la temperatura ambiente, sino que necesitas tener información sobre la temperatura puntual en una línea de proceso. Entonces, es un sistema que consta de un transmisor que se comunica vía Modbus RTU y a él se le pegan las sondas de temperatura vía PT100 y se puede armar con él una red de sensores. Esta es una versión que tiene una forma redonda que se puede ubicar en esos soportes que ven ahí en la imagen, y tenemos otra versión que es de tipo riel. Entonces, con este equipo lo que se puede armar es una red de sensores de temperatura y empezar a evaluar, dependiendo de la distancia de la red que se armó, cómo va cambiando la temperatura en el tiempo. Entonces, se pueden identificar que en una red de 10 sensores, el sensor que está en la posición 5 empieza a tener una temperatura normal. Entonces, en el caso que les mencionaba Diego, de una red de estos sensores para empezar a monitorear cómo es la temperatura de los paneles solares, si en esa red identificamos que hay uno que tiene un comportamiento que se sale, digamos, de lo normal, es posiblemente que en ese punto estemos presentando una falla. Entonces, la arquitectura de esta red de sensórica, se puede armar una red de estos transmisores, se conectan entre sí en una red Modbus 485 y a ellos se conecta el hub, que es el equipo que captura la información de ellos y lo sube a nuestra plataforma para tener toda la información disponible en el perfil de los usuarios. Entonces acá voy a dejar de compartir la presentación y les voy a presentar un perfil de uno de nuestros clientes en donde tienen instalado un gelo de medición de temperatura y humedad para que vean cómo es la información que se presenta en la plataforma. Me confirman, porfa, que ya vean el perfil del usuario final. Ya se ve, Juanes. Listo, entonces ayer veíamos en el perfil de usuario final un cliente que tenía una serie de aulas de salones y ahí lo que se estaba ejerciendo son unas tareas de gestión de infraestructura de aires acondicionados. En este perfil en específico es un cliente que tiene un equipo de medición de temperatura y humedad y lo obtienen en un cuarto de servidores porque les exigen por norma que tengan monitoreada la temperatura ahí y que esa temperatura no se salga de un rango establecido. Pues ahí ellos iniciaron con ese equipo, pusieron el sistema de aire acondicionado y lo que empezaron a afinar fue, pusieron un sistema ya digamos, de un control muy fino y ya la temperatura que empezamos a monitorear es muy estable. Entonces, aquí a la derecha en el panel de control vemos la zona que se llama medidor de temperatura 1. Con esto indica que es un medidor de temperatura y humedad. Si le presionamos en esta flechita, lo que hacemos es ver el estado actual. El equipo está en línea y está a 16 grados. Si yo ingreso, al darle clic acá, lo que empiezo a ver es las estadísticas y la información de la zona. Entonces, como les comentaba, es una zona que permanece muy controlada y la temperatura del espacio es a 16 grados. Entonces, acá podemos ver la variable temperatura a la izquierda y a la derecha la variable de humedad. La humedad varía un poquito más, entonces se mueve entre 47, 48 grados hasta 43 grados, pero mantiene en la mayoría del tiempo en un valor de 45 grados. Entonces, esos seguimientos, esos análisis se pueden hacer en el tiempo. Yo me puedo devolver cómo estuvo el día de ayer, tuvo una fluctuación mayor el tema de la humedad del espacio, la temperatura como estuvo, siguió estando muy estable. Y muy importante en esta aplicación de este equipo es aquí en el panel de la izquierda el tema de alertas que se les mencionaba. Entonces ellos tienen configurada una alerta que la temperatura de ese espacio, mira, es una bóveda de medios magnéticos, debe estar en un intervalo de 13 grados a 19 grados. Entonces ahí está habilitada la alerta y si la temperatura de ese lugar se sale, miremos acá qué información tiene. Si se sale de ese rango por más de 10 minutos,
el equipo va a empezar a alertarle a estos 3 correos electrónicos que ellos tienen ahí configurados. Y si no toman una acción y se sigue presentando ese tema de la temperatura por fuera de ese rango, la alerta se va a repetir cada 30 minutos. Entonces ya ellos acá, si se ve información de cuándo en algún momento se presentó una alerta, la última que se presentó fue el 28 de enero a las 4:54 de la tarde. Ya luego ellos tomaron acción, pusieron a punto el sistema y no han vuelto a recibir alertas. Entonces, acá les mostré pues un caso particular de un cliente que utilizó el sistema de temperatura y humedad para hacer gestión de sus activos y generar alertas y hacerle seguimiento a sus procesos. Voy a dejar de compartir esta plataforma para pasar con la presentación nuevamente. ¿Me confirman que ya se vea nuevamente la presentación? Se ve, ya se ve, Juan Esteban. Listo, gracias. Entonces, acabamos de ver los equipos que tenemos, digamos que disponibles para hacer gestión y monitoreo de la variable temperatura y de humedad. Sin embargo, también tenemos una línea dedicada para hacer análisis y gestión del monitoreo de consumo de energía. Entonces, ayer veíamos 2 equipos que los tenemos habilitados en nuestra línea de control, que es el Hello Air y el Hello One. Sin embargo, esos equipos también tienen la capacidad, como lo hemos venido mencionando, de hacer un monitoreo del consumo de los equipos que tenemos conectados a ellos, dependiendo de ciertas características. En el caso de Hello Air, que el consumo total del sistema nos llegue a la unidad evaporadora. En ese caso podemos utilizar el sensor de corriente y pegarlo a una de las fases, y con eso empezamos a tener también el consumo de ese equipo en particular. Lo mismo para el Hello One, la carga que le conectemos a él, vamos a empezar a monitorear su consumo y vamos a tener curvas como ya en un momento les voy a presentar. Entonces, rangos de medición de esos equipos entre 0.6 amperios y 30 amperios para el caso de Hello Air, y para el Hello One tenemos una capacidad de monitorear una corriente máxima de 8 amperios. Sin embargo, ya entrando un poquito pues ya de mediciones más avanzadas, para eso tenemos a disposición el equipo que se llama HelloS. Este es un medidor de consumo eléctrico que te permite monitorear desde 1 hasta 3 fases. Entonces es un medidor que tú conectas con 2 cablecitos de alimentación, igual a una alimentación en 110 o 220, y le conectas 3 CTs para hacer medición de la corriente de forma indirecta. En este equipo lo que empezamos a tener son curvas de consumo e información de la energía acumulada que van teniendo las cargas que estamos monitoreando. Entonces este equipo se utiliza mucho en aplicaciones para monitorear sistemas de generación fotovoltaicas pequeños, en donde queremos validar que la generación que se está obteniendo día a día sí es la esperada, y la variable, aquí medimos corriente, y la variable de voltaje por fase se ingresa en la plataforma de forma manual, y con eso es que el equipo empieza a calcular la potencia y la energía consumida o generada dependiendo de lo que estemos monitoreando. Este equipo tiene digamos, dos versiones, uno que utiliza CTs de 30 amperios y otro que utiliza CTs de 100 amperios, ya dependiendo de la carga que se vaya a monitorear. Al momento de hacer como el requerimiento se solicita si se requiere un equipo de 30 amperios o de 100 amperios. Entonces acá nuevamente voy a avanzar un poquito. Estas son las gráficas, digamos, de ejemplo para el uso de este equipo en un sistema de generación fotovoltaico. Aquí lo que hacemos es ver una curva de la potencia generada en función del tiempo. Entonces empezamos a tener gráficas que después de las 6 de la mañana empiezan a generar, se generan picos entre las 10 y 1 de la tarde, y ya luego empieza a decaer alrededor de las 4, 5, 6 de la tarde de la generación de energía. Y les voy a contar también un poquito del tema de la instalación eléctrica de ese equipo para mostrarles un poquito cómo en un perfil de un usuario final
se presenta la información de ese sistema. Entonces es similar como se instalan los equipos que vimos ayer. Ese equipo lo primero siempre es realizar la instalación eléctrica, entonces se energiza el equipo a 110 o 220 dentro de sus dos cables de alimentación y se conectan muy bien los CTs a la carcasa del dispositivo y empezamos a poner, si vamos a monitorear un sistema monofásico, conectamos uno de los CTs a la carga, los tres CTs deben quedar conectados al equipo y los que no estén monitoreando carga se dejan cerraditos sin pasarle un cable al CT para que él no acumule más de la información que se requiere. Si vamos a monitorear un sistema trifásico, se conectan los tres CTs a cada una de las fases y aseguramos que los conectores queden bien al equipo, hacemos la instalación eléctrica y con eso el equipo va a empezar a generar una red de Wi-Fi que se llama Hello Device. Desde un computador nos conectamos a ella, ingresamos la contraseña Intelmotix y ahí empezamos el proceso. Anteriormente, como les comentaba ayer, hay un perfil, pues para los que son nuevos en la plataforma, hay un perfil de instalador y hay un perfil de usuario final, que acabamos de ver donde ingresamos a la información del equipo de temperatura y humedad, es un perfil de usuario final. Sin embargo, en el perfil de instalador es donde nosotros podemos crear nuestros clientes, dentro de los clientes crear las zonas, crear los usuarios para que ellos accedan a ese perfil de usuario final y también dentro de las zonas crear los dispositivos. Acá el paso 2 que dice de crear el dispositivo en la plataforma es que tuvimos que haber ingresado ya al perfil de instalador, haber creado una zona, haber creado un dispositivo extra dentro de esa zona y se me generó un código que es el que voy a utilizar al momento de configurar este dispositivo. Entonces, ya lo creé en el perfil de instalador, ya tengo el código. Ya hice la instalación eléctrica del dispositivo, lo conecté a las cargas y el equipo, cuando ya está energizado, me expone una red de Wi-Fi que se llama Hello Device, que es el paso 3. Yo me conecto a ella con la contraseña Intelmotix y lo que hago una vez esté conectado al dispositivo es ingresar a un navegador web, preferiblemente Google Chrome, e ingresar una dirección IP 192.168.4.1. Al darle enter al navegador, él lo que hace es escanear las redes Wi-Fi que hay en el lugar. Yo lo que hago es seleccionar la red de Wi-Fi, poner la contraseña, darle siguiente y ahí el equipo una vez se conecta a esa red de Wi-Fi me pide el código que yo obtuve desde el perfil de instalador, ingreso ese código y le doy enviar. Una vez se finaliza el proceso, me sale un aviso de configuración finalizada y con eso, a la espera de un par de minutos, empiezo a tener la información del monitoreo en la plataforma. Entonces acá voy a dejar de compartir pantalla, voy a ingresar a un perfil de uno de los clientes que tiene ese equipo en un sistema de generación fotovoltaica pequeño y ya luego continuamos acá con la presentación. Nuevamente me confirman que veamos. Ya se ve, Juanes. Listo, entonces acá ingresamos a un perfil de cliente que tiene, igual en el panel de control, como pudieron ver, para ingresar a la plataforma se ingresa con un correo electrónico, con una contraseña y al darle clic en ingresar empezamos a visualizar la información de ese perfil, que es el de usuario final. Entonces acá a la derecha siempre vamos a ver el listado de las zonas que tenemos en nuestro sistema. Ya casi, digamos, ese cliente tiene un sistema de generación fotovoltaica pequeño. Aquí, por ejemplo, lo que puede hacer esos clientes por cada proyecto que vaya instalando, ir poniendo un medidor de ese tipo y empezar a tener acá centralizada a todos sus clientes para hacerle seguimiento y la gestión que se necesite a la generación de cada uno de ellos. Entonces, desde la flechita ya empiezo a conocer el estado actual del equipo, está en línea, actualmente está generando 807 vatios y si yo le doy clic al nombre de la zona, empiezo a visualizar cómo se ha comportado la generación el día de hoy. Empezó desde las 7 de la mañana más o menos y, bueno, eso es del día 17. Vamos a irnos moviendo acá en la plataforma.
el 16 se comportó de esa forma, el 17 actualmente está de esta manera, va subiendo, no ha llegado todavía a su máximo pico de generación, y aquí yo me puedo ir moviendo día a día para conocer cómo ha sido esa curva de generación. Siempre por lo general después de las 7 llegan a su pico a mediodía y empieza a bajar después de las 5 de la tarde. Entonces empezamos a tener la información de cómo se comporta ese sistema durante el tiempo. Esta es una gráfica de potencia versus tiempo. Aquí en el panel de la izquierda vemos que dice control, mantenimiento y consumo. Al darle clic en consumo podemos empezar ya a ver la información de la energía que se genera en el mes. El acumulado que lleva actualmente es de ese valor en el día. Si queremos ver la del día de hoy, tenemos que ingresar mañana. Entonces, la de ayer fue 7 kilovatios hora. El día 15 fue de 8 kilovatios. Entonces, aquí nos podemos ir moviendo entre los diferentes días para ir conociendo cómo fue la generación de ese sistema fotovoltaico. Entonces acá esta es una aplicación de este equipo del OS, también hay aplicaciones en donde se pone a monitorear cargas puntuales, un motor, necesitamos saber cómo es la curva de consumo de ese motor o de esa carga en específico, o en un tablero eléctrico identificar cómo se comporta el consumo de nuestros clientes con ese equipo. Se puede hacer de una forma, digamos, muy ágil. Entonces acá nuevamente voy a dejar de compartir esa pantalla. Continuamos con la presentación. ¿Me confirman que ya vemos la presentación nuevamente? Sí, se ve. Entonces, continuando con esta línea de medición de consumo, tenemos casos en donde no es suficiente monitorear la curva de consumo, sino que queremos obtener informaciones más detalladas, incluso analizar cómo se comporta cada una de las fases de nuestro sistema eléctrico, y conocer información sobre lo que mencionaba Diego ahora, temas de reactiva, cómo es el factor de potencia, cómo está la frecuencia del sistema y unos indicadores de distorsión armónica. Entonces, para eso lo que hicimos fue crear una línea que nosotros llamamos de medición avanzada. Entonces, ¿qué tiene esa línea de medición avanzada diferente? Con ella ya lo que hacemos es tener un medidor de uso comercial donde obtenemos variables de medición de voltajes por fase, corrientes por fase, potencias por fase, energía activa, energía reactiva, factor de potencia. Empezamos a tener muchas más variables, y lo que hacemos es integrar toda esa potencia y la información que disponen los medidores, ese medidor comercial, a través de un Hello que nosotros llamamos el Hello Hub, que lo que hace es extraer la información del medidor y subirla a nuestro sistema. Entonces, este equipo de medición avanzada se arma con una parejita entre el medidor de tipo comercial y el hub de comunicación, que es quien extrae la información de las variables eléctricas del medidor. Ese equipo, igual como los otros equipos, se conecta a una red de Wi-Fi. Entonces, en el lugar donde queremos hacer el monitoreo en tiempo real, debemos disponer de una red de Wi-Fi por lo general. ¿Qué nos ha pasado? Que en esos cuartos eléctricos donde vamos a montar ese sistema, por lo general puede que haya cobertura de internet. Sin embargo, en los casos donde no dispongamos de ella, lo que hacemos es, si se va a hacer un análisis, digamos, durante 2 semanas o durante un mes, lo que se hace es poner un celular, puede ser un celular que no esté en el mejor de los estados, sin embargo, que tenga conectividad a internet, puedas cargarlo con un plan de datos y compartirlo en una red de Wi-Fi al sistema y al hub para que él se comunique y pueda subir la información a la plataforma. Entonces, igual con ese equipo podemos obtener, digamos, que gráficas de energía de esta forma, energía activa. El tema de las conexiones, digamos, para un sistema de medición directa, hay diferentes versiones. Hay unos equipos de medición directa, hay otros de medición semi-indirecta. El de medición directa, la carga pasa por el medidor completa,
Entonces, las líneas de alimentación en este ejemplo, que es un sistema de 3 fases, 4 cables, las alimentaciones llegan por encima, línea 1, línea 2, línea 3 y neutra, y por debajo salen las 4 líneas y se pega la carga ahí al medidor para que empecemos a tener toda la información del consumo y las variables eléctricas que se están generando. Y aquí a la izquierda vemos, digamos en el diagrama, el Hello Hub, que se conecta con el medidor. Es un cablecito que llega a unas borneras del medidor para la comunicación 485. El Hello tiene 2 cables para energizar a 110 o 220. Lo que hacemos por lo general es puentearlo con la alimentación del medidor para la línea 1 y neutro. Tenemos otra versión que tiene una alimentación auxiliar. Ahí lo que hacemos es aprovechar esas líneas para alimentar también el equipo Hello Hub, y es muy importante, por lo general son cuartos eléctricos con esos tableros metálicos, que si el medidor queda dentro del tablero, el hub de comunicación, que es el que se conecta a las redes Wi-Fi del lugar, quede fuera de ese tablero para que no generemos una jaula de Faraday que lo aísle de las comunicaciones. Entonces aquí podemos ver un diagrama sencillo de conexiones cuando trabajamos una medición de tipo directa. Cuando trabajamos la medición semi-indirecta, lo que hacemos es monitorear el voltaje de forma directa. Sin embargo, ya la medición de la corriente lo hacemos de forma semi-indirecta. ¿Qué pasa? Porque aparece esta otra topología de medición, porque con el de directa podemos medir cargas hasta de 100 amperios por fase. Sin embargo, hay proyectos en donde, como el que mencionaba Diego, llegamos a una subestación y vamos a revisar esos transformadores, qué consumos y qué variables eléctricas nos entregan con un medidor de medida directa. No cubrimos la capacidad del sistema que se desea monitorear. Entonces, para eso utilizamos estos equipos de medición semidirecta que utilizan CTs de núcleo partido para monitorear la corriente que pasa por cada una de las fases que deseamos analizar. Pues acá hay un diagrama de conexiones, pues es más indicativo de las borneras que vienen en el medidor, cómo conectamos los CTs a esas borneras y cómo hacemos la conexión de los voltajes. Pero ya en proyectos específicos esa información se les entregará pues más detallada al que la desee como conocer. ¿Cuál es la diferencia entre las variables? Pues, ¿cuáles son las variables que nos entregan estos medidores? Entonces, el tema de tensión se entrega por fase, la corriente también se entrega por fase, la potencia activa se entrega por fase. El tema de la energía, sí, lo que se hace es que entrega la información acumulada de la energía, tanto activa como reactiva. El factor de potencia se muestra por fase y los índices de distorsión armónica también por fase, y el tema de frecuencia así del sistema en general. Acá hay información pues ya técnica de estos CTs. Dependiendo del rango de la carga que se desee monitorear, pues tenemos CTs que arrancan desde 100 amperios por fase hasta 600 amperios por fase. Podemos llegar incluso hasta tener CTs de 1200 amperios dependiendo de la carga que deseemos monitorear. Y lo que voy a hacer es ingresar a un perfil de un cliente. Les voy a contar la aplicación que ejecutamos en ese cliente en específico con ese sistema, y lo que voy a hacer es dejar de compartir acá la pantalla para mostrarles en la plataforma lo que tenemos en ese cliente. Me confirman por favor que vea. Bueno, dame un segundo. ¿Cuál perfil vemos? ¿Ven? El que tiene 3 zonas. Listo. Entonces acá, nuevamente estamos en el panel de control de un perfil de usuario final. En ese cliente que tenemos es un centro comercial ubicado en el centro de la ciudad de Medellín. Este centro comercial, digamos que el tema de cobro por consumo de energía, les llega una factura
totalizada y lo que hacen es, a modo de aforo, empezar a diferir ese tema de consumo para cada uno de los locales que tienen en ese centro comercial. Y el tema de las zonas comunes también lo hacen, digamos que no conocen cuál es el consumo de las zonas comunes, entonces el cobro de las zonas comunes lo hacen, digamos, al ojo o de una forma muy informal sin la información requerida. Entonces, el proyecto en qué consiste en ese momento, monitoreamos uno de los locales para mostrarles a ellos los beneficios de ese monitoreo y cómo pueden ellos obtener la información en tiempo real y centralizada del consumo de todos los locales. Para el tema de zonas comunes ya les estamos dando información real de cuál es el consumo de esas zonas comunes para que ellos puedan diferir ese consumo en el cobro que se le hace a cada uno de los locales ya sí con información real. Entonces vamos a ingresar primero a la información este es un local 333, es un restaurante. Entonces, acá empezamos a ver las estadísticas y la información disponible para este usuario. Entonces, aquí donde dice seleccione la variable eléctrica, empezamos a ver las variables que tenemos disponibles. Voltajes por fase, corrientes por fase, potencias por fase, la energía activa, la energía reactiva, la frecuencia, el factor de potencia y índices de distorsión armónico en voltaje y en corriente. Entonces, acá en voltajes que tenemos fase 1 y fase 2, 127 voltios, sistema bifásico. ¿Cómo es el consumo de corriente? Aquí en este cliente pasó algo muy particular. Desde el día 1 que montamos el medidor, le dijimos, vea, simplemente mire la información que está presente en la plataforma. Tienes un sistema de 2 fases y tienes una fase supercargada, que es la fase 2, y la fase 1 mantiene por allá abajito, no la alcanzamos ni siquiera a identificar, entonces tiene un sistema que está desbalanceado. ¿Qué recomendación se le da al ver un sistema de este tipo? Es que probablemente es un sistema que tiene un riesgo de presentar fallas si esa fase 2 se sobrecalienta o se dispara o se genera algún corto, van a quedar muchas, la gran mayoría de las cargas de ese sistema por fuera del servicio de energía eléctrica. Entonces, lo que debe hacer ese cliente es empezar a distribuir esas cargas para nivelar y equilibrar un poquito más su red eléctrica. Es igual, potencias, vamos a ver la información de la potencia, igual vatios en el tiempo de este sistema. Acá, ¿cómo se consume? Pues aquí a pesar del cierre de esos locales, como se trata de un restaurante y lo que tienen son neveras, el consumo de esas neveras sigue permaneciendo en el tiempo. Entonces, información de la energía activa, entonces empezamos a ver cómo ese consumo en el tiempo de diferentes horarios del día, cómo se comporta, también nos podemos mover entre diferentes días desde este controlcito y calendario que tenemos acá. Entonces ahí conocemos ayer, cómo se comportó ese tema. Queremos ver la reactiva cómo está, igual. Se tiene la información ahí disponible y la frecuencia, un valor muy plano, muy estático, 60.04 Hz. Factor de potencia, cómo ha estado. Digamos que miren cómo varía y cómo es de fluctuante ese tema de factor de potencia para esa línea que tienen sobrecargada en ese cliente en especial. Entonces, en resumen, lo que le queremos dejar a ustedes es que con este equipo de medición avanzada podemos empezar a tener más información de las cargas y de los sistemas que estemos monitoreando con ella y empezar a ofrecer o ejecutar una serie de tareas para optimizar y poner a punto el sistema eléctrico en esos clientes y que ellos de cierta manera puedan gestionar de forma más eficiente su energía y sus activos eléctricos. Entonces ingresemos también a una zona,
Vamos, entremos, por ejemplo, acá. Entonces, igual, acá ¿qué se hace? Se hace un monitoreo del totalizador de las zonas comunes y se empieza a tener la información. O sea, si son 3 fases las que se monitorean. Miremos cómo se ha comportado la corriente de este sistema. Corriente muy plana. Es corriente muy plana debido a que como están ya en operación cero, dejan prendidas una serie de luminarias y vemos ese tipo de curvas que no se mueven en el tiempo. Miremos acá, se ve esa información, dejan prendidas solamente iluminación, pues una iluminación mínima durante todo el centro comercial para que no quede completamente a oscuras, pero vemos que efectivamente la operación está parada por el tema de la pandemia. Entonces empezamos a tener toda esa información disponible con esa herramienta de medición avanzada. Entonces acá, desde un solo perfil, empiezan a centralizar toda su infraestructura y todo el monitoreo de las diferentes variables eléctricas. Voy a dejar acá de compartir pantalla y continuamos con la presentación. ¿Me confirman que la veamos nuevamente, por favor? Ya se ve, Juanes. Listo, entonces acá ya a modo de resumen, lo que hacemos es hacer una comparación de los diferentes medidores para el tema de variables eléctricas. Entonces, el Hello One es un equipo que tiene un voltaje de operación entre 90 y 250 voltios AC. No podemos medir voltaje con él. Una corriente nominal de 10 amperios. No es un sistema portable. Digamos, las fases de medición es una y nos permite controlar lo que tengamos conectado a esa carga. El Hello Air, igual corriente nominal 30 amperios, no es portable, es un equipo que dejamos ahí en el sistema de aire acondicionado, medimos 2 fases con él a pesar que monitoreamos una, lo que se hace es el valor que se sense en una se duplica al ser un sistema balanceado, permite controlar de forma remota la carga que tenemos pegado a él, sí. El Hello S, sin embargo, nos permite monitorear entre 30 amperios y 100 amperios dependiendo del CT que seleccionemos. Es un equipo que podemos ir moviendo de un cliente a otro debido a su facilidad de instalación. Fases de medición para este equipo son 3, no permiten controlar la carga y la medición es bidireccional. El equipo ya, estos 3 últimos son los que llamamos de medición avanzada. Para eso contamos con el de medición directa, donde el tope de corriente por fase es de 100 amperios. Es un equipo portable porque una vez se monta sobre la carga, ahí sí tenemos que desenergizar para poder hacer la instalación del equipo. Ya él queda ahí fijo. Podemos medir hasta 3 fases y cuenta con medición bidireccional. Los 3 cuentan con medición bidireccional. El de medida semi-indirecta ya utiliza CTs para hacer la medición del consumo de energía. Podemos llegar hasta 600 amperios de medición. Igual podemos medir 3 fases y la medición es bidireccional. Y esta aplicación, que es el maletín, con este equipo lo que hicimos fue llevar un equipo de medición semi-indirecta a un sistema portable. Entonces podemos llegar hasta medir hasta 1200 amperios por fase y les voy a volver un poquito, es un sistema como el que vemos acá en esa imagen, un maletín, tiene los conectores para poner los caimanes para pegarnos a los voltajes del tablero eléctrico y para poner los CTs, y hacer la medición del consumo de energía. Entonces, con esto finalizamos esta parte de capacitación para el tema de medición de variables como temperatura, humedad y variables eléctricas. Quedamos acá pues como abiertos a recibir las preguntas y empezar a trabajar un poquito este tema y dejo pues ya la palabra a Diego como para que nos dé el cierre de esta presentación. Gracias, Juanes. Diego, tienes unas preguntas y comentarios en el chat, si las vamos a ir contestando, por favor. Claro que sí, a eso procedía. Livio, un saludo. Nos pregunta que si se mide la reactancia o la detecta.
El equipo que mide esta variable es el de medida avanzada. Los otros equipos lo que hacen es medición de potencia y energía, pero la reactancia la mide el sistema de medición avanzada. Como les comentaba, estos equipos que usamos de medición avanzada en particular, los otros son marca Helo. Los de medida avanzada, lo que hacemos es que usamos un hub y lo conectamos a equipos comerciales de medición. En este caso, pues tenemos dos sistemas integrados para hacer esta medición, y él mide punto a punto pues la reactancia que se produce en ese sistema pues que se está monitoreando. Entonces, en este caso, la mide, esa detecta, pues me imagino que hace referencia a esa si la calcula. En este caso es medida directamente a través de voltaje y corriente, pues que son las dos variables que se miden, y el resto son calculadas a partir de esas dos variables. Héctor Chuecos, un saludo. Nos pregunta, tengo una pregunta para el Helo. Para que el Helo sea autónomo y solo se pueda utilizar sin conectarse a internet, ¿se podría hacer un software o el firmware para que solo se utilice sin necesidad de internet y se pueda lanzar una serie de actualizaciones para ir mejorando el Helo? Hay muchas aplicaciones que serviría para prender la luz, la nevera, el calefón, la lavadora, el TV, el sistema de riego para el sistema agrícola, y en edificios, campos verdes, tiene muchas aplicaciones. Solo hay que saber explotarlas. En este caso, pues ahí tengo dos comentarios. El primero es pues el objetivo del sistema es que se pueda conectar de internet, porque no solamente es controlar, sino que pueda recibir información de forma remota. Entonces, que toda esa información se pueda tener en la plataforma. Digamos que si hay una aplicación, pues que ya sea solamente apagar o encender, pues podemos mirar la posibilidad del proyecto y el alcance pues que pueda tener. Como les comentábamos, nuestro objetivo es que siempre estén conectados a internet y subiendo la información pues para tomar decisiones a partir de ello, pero si hay un mercado objetivo donde se pueda llegar, donde se pueda hacer una explotación y que tenga el volumen pues que sea interesante, se puede analizar esas nuevas funcionalidades. Es decir, se puede pues mirar la posibilidad de estructuramos qué es lo que se debe de hacer, validamos si todo es alcanzable y de qué forma lo podemos llegar a hacer, miramos el volumen que se puede tener en el mercado objetivo al que vamos a apuntar, y a partir de eso determinamos la solución, la mejor solución posible para esa problemática. Entonces, esa puerta pues está abierta, y esa es la ventaja pues de que sea la relación directamente con nosotros, que somos los fabricantes y desarrolladores del sistema. Bueno, una última pregunta de parte de Arturo Hernández. Un saludo, Arturo. Nos pregunta, tengo experiencia en manufacturas de transformadores y una parte crítica en el proceso es la humedad contenida en la parte ácida, creo que es ácida o si no activa, de dichos transformadores. No, creo que es activa. Activa de dichos transformadores. Para ello se utilizan hornos para el secado de la parte activa, para extraer la cantidad de humedad contenida en el papel, cobre y acero al silicio, que es en el núcleo, que transforman la parte activa. Pregunto, ¿es posible medir la cantidad de humedad que va quedando en el horno de tal forma de generar curvas estadísticas del tiempo de secado de las partes activas de los transformadores? Habría que conocer, Arturo, la temperatura de operación que tiene el horno. Recuerda que el sensor de humedad y de temperatura tiene una capacidad para medir la temperatura y la humedad entre -40 y 80 grados centígrados. Si el horno trabaja a una temperatura, puede ser alta, pero por debajo de los 80, pues vamos a poder tener esa cobertura de ese proceso. Si la temperatura es superior, pues como en este caso ya mencionas, es el tema de humedad. Si la temperatura del sistema es superior, ahí no monitoreamos ya la humedad, sino solamente la temperatura a través de los sistemas industriales, pues que son los que Juan Esteban mostró que son a través de RS485, pues esos
ya se manejan, ya manejan temperaturas más altas, pero en ese caso no humedad, sino solamente temperatura. Gilberto, ya con eso terminamos las respuestas a las preguntas. Muy bien, excelente. Bueno, yo quiero entonces pasar la antorcha a las personas que están en la audiencia. Ha sido una excelente presentación. Yo tengo aquí, hay una pregunta de Omar González. ¿No hay aplicación en corriente directa? La respondo rápidamente. Sí hay aplicación en corriente directa. Es el medidor, hay dos equipos que miden la corriente directamente. El Hello One, digamos que eso es una aplicación para bajas potencias hasta 1 kilovatio monofásico. Y hay un segundo equipo que es el Hello de medida avanzada, pero como Juan Esteban lo mencionó, hay tres versiones de esos equipos de medición avanzada. Una es corriente directa, que es hasta 100 amperios por cada fase. Hay un segundo que es de medición Diego, semidirecta creo que hasta está 600 amperios. preguntando por medición en DC. Ah, sí, tienes toda la razón. Corriente directa. Sí, termino la explicación y hago la corrección. Y el tercero es medición con el maletín. Es correcto, hice una lectura errónea de la pregunta. En este caso, corriente directa, pues es midiendo directamente la generación de los sistemas fotovoltaicos. No lo tenemos en este momento, pero lo que se puede realizar es la integración de un sistema que ya haga la medición en campo, pues que ustedes ya lo tengan, que tenga un protocolo de comunicación, por ejemplo, como el RS485 o Modbus que Juan Esteban comentaba hace un rato en la capacitación, y a través de ese sistema integrado podemos empezar a subir esa información a la plataforma. Entonces ahí dependemos es más de integrar un sistema que ya sea comercial, que ya esté en el mercado. Incluso puede ser uno en el que ustedes ya confíen, que nos faciliten este equipo y los datos técnicos para nosotros hacer esa integración. Una vez ya esté funcional, pues lo podemos tener en campo midiendo pues este tipo de variables. Incluso si se debe tener alguna funcionalidad extra, pues ya no desde medir el equipo, sino desde cómo se proyecta en la plataforma esta información, pues también es algo que podemos revisar el alcance que debe tener. Ahora sí, qué pena, Omar, que leí mal la pregunta, pero ya gracias, Juanes, por la claridad. Creo que eso ya responde la pregunta, Gilberto. Bueno, sí, yo tengo un comentario y una pregunta. En los sistemas que nosotros estamos, observando, los sistemas fotovoltaicos, una de las cosas importantes es conocer el perfil de consumo del cliente. A veces nos hacen llegar información y a veces nos dan, digamos, un recibo. Pero para nosotros hacer unos cálculos precisos y hacerlo realmente, digamos, hacerlo más amigable al término de lo que es una solución completa. Para nosotros sería más importante tener un equipo de medición portable y llevarlo e instalarlo en el cliente por un mes y estudiar su perfil. Obviamente, si nosotros tuviéramos el perfil del año, el consumo, si tuviéramos el perfil del año, pues perfecto, porque nosotros sabemos exactamente dónde son los picos y está la estacionalidad y está todo ese tipo de cosas. Pero eso no va a ocurrir. Va a ocurrir que nosotros necesitamos, esto que me acaba de decir, que es el medidor de CT, donde nosotros podamos medir, tener el perfil por una semana o un mes. Un mes sería algo bueno. Lo digo por estacionalidad porque obviamente todos los consumos de todos los centros comerciales, de las casas, van a cambiar de acuerdo al año, ¿no? A medida que pasan los años, las condiciones climáticas van a cambiar y vamos a tener eso. Sin embargo, el perfil de consumo generalmente se va a mantener aire acondicionados, los equipos más fuertes, salvo que estemos hablando de un taller o una cosa donde se incorporan máquinas y herramientas. Entonces la pregunta es, este equipo que es portátil, ¿cómo ustedes lo visualizan desde el punto de vista de comercialización? Nosotros lo compramos y lo tenemos, hacemos un equipo en conjunto, nosotros tenemos 30 países. A mí me interesaría que la gente
los colaboradores de Curazao, por ejemplo, tuvieran un equipo similar, y parte de los servicios que nosotros hacemos se llaman servicios de ingeniería. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros no solamente podemos hacer el tema fotovoltaico. A veces el tema fotovoltaico ya es lo general, lo final, lo totalmente final. Pero también está la parte de ingeniería. El comentario es, ¿cómo ven ustedes? Esto es un servicio de parte de ustedes. En caso, obviamente, estamos hablando de... Cuando me hablas de portátil es algo que voy, coloco, lo quito y me lo llevo. Y le cobro al cliente el servicio. Nosotros Gilberto, necesitaríamos tener uno de estos. Adelante, Diego. Gilberto, ahí lo importante es, el sistema se puede adquirir para cada uno de los países pues donde se está haciendo, donde se está haciendo pues, la gestión comercial. Puede ser uno, pueden ser varios. Puede ser que cada uno de los países tenga un perfil que administre pues 20 Solar Energy de forma centralizada con su perfil de instalador. Y bajo ese modelo pues se hace la compra del sistema, y lo que en este caso lo que se hace, se paga una mensualidad pues por cada uno de los equipos que se tienen conectados a la plataforma. Esos precios pues ya te los estaremos haciendo llegar la próxima semana que avancemos pues un poco más en el tema, pero ese es pues como el modelo. Se hace la compra del equipo, en cada país se hace la conexión, se hace ya una capacitación en detalle de cómo se conecta, cuáles son las restricciones, cuáles son las bondades, cómo se puede analizar la información, incluso una charla ya con casos puntuales, por ejemplo, de pues cómo un informe que se le haya hecho a un cliente de cómo se hizo el dimensionamiento, por ejemplo, del transformador que les contaba, de la capacidad pues que tiene el sistema en este momento ocupada, o la otra es cómo miro cuál es la reactiva que está produciendo. Pues eso ya podemos entrar un poco más en detalle en un equipo en particular, en este caso pues que se quiera hacer esa adquisición. Entonces sería, si son 30 países, pues sería uno por cada país, o dos, o dependiendo pues de la necesidad del mercado, porque si tú vas a tener un solo maletín, pues vas a poder atender un cliente ese mes, pero si quieres atender 5 o 6, pues eso tendrá un mayor volumen en este caso. Porque nosotros somos unos instaladores y una de las empresas que hace esto, pero en Chile hay un montón de empresas que hacen esto, en Hay Argentina también. una ventaja, Gilberto, y es que este tipo de sistemas, y lo he conocido pues en varios países, normalmente usan un analizador de redes. El problema que tiene ese analizador de redes es que yo voy y lo instalo, y a los 15 días vuelvo y reviso pues cómo fue el comportamiento. En este caso yo tengo transmisión de información en tiempo real. Yo dejo el cliente, y si yo puedo hacer una cosa muy importante. Es que, por ejemplo, hay clientes que tienen, como Juan Esteban lo mostraba ahorita, hay un cliente que tiene un cambio de la información pues muy importante todos los días. Un restaurante, por ejemplo, pues puede ser muy variable, pero en el caso de una zona común, pues ese cambio pues va a ser algo muy estático. La iluminación va a ser todos los días y va a estar todos los días en el mismo consumo. Entonces yo me doy cuenta que no se necesita un mes, sino 2 o 3 días después de analizar esa información de forma remota. Entonces, en ese caso, yo no me tengo que estar desplazando donde el cliente, sino que ya él me entrega esa información. ¿Cuál es la diferencia acá respecto a un analizador de redes? Pues que este sistema de medición avanzada, o el GLOS, que incluso se pudiera usar, no te entrega los armónicos, por ejemplo, y en qué punto se produjeron, sino que te entrega es un factor de distorsión, pues que en este caso es un porcentaje de variación de la señal esperada versus la obtenida. Entonces, en este caso, pues no es un analizador, pero me da información de consumo, pues que es una variable muy importante para los proyectos fotovoltaicos, e incluso para dimensionar capacidades y variables en las que ya empieza a haber un poco de calidad de energía, por ejemplo, como factor de potencia, por ejemplo, factor de energía reactiva y factor de distorsión armónica. Excelente, excelente. Vamos a aclararle a Mari Carmen Rojas, que está en México. ¿Se refiere a un analizador de redes para medir los voltajes? Aclárale, ¿a qué te refieres? No es un analizador de redes. Cuando tú ves el concepto de analizador, pues él tiene
muchas más variables que las que les estamos comentando acá. Este es un sistema que es portable, no llega a ser un analizador porque no te entrega variables, por ejemplo, como distorsión armónica y los armónicos, y los armónicos en los puntos exactamente de frecuencia donde se están produciendo, pero eso, digamos que eso es algo pues a lo que queremos llegar a través de integración de otros equipos. Pero estos en particular, el alcance es medición de potencia, y yo miro cómo fue la curva de consumo en el día, lo mismo de la producción de reactiva, por ejemplo, de factor de potencia, de la frecuencia de la red, el voltaje, cómo se comportó, por ejemplo. Hay sistemas que no están correctamente dimensionados y una carga entrar en operación, pues hace que la tensión o el voltaje caiga en un determinado momento. Entonces eso también me permite determinar esto. Algo importante y es en los datos técnicos que mostramos de los equipos se pudo ver pues las variables que se miden. A partir de eso dimensionar cuál es el alcance que se le puede dar al cliente de la medición que se va a realizar. Hace una Entonces, pregunta por el interno de los grupos, sí, contame. y es la aclaración de la palabra redes. Es una cosa sencilla. Estamos hablando de redes. ¿A qué redes nos estamos refiriendo? Eso por el interno me preguntan eso. O sea, estamos hablando de la red eléctrica. Sí, eléctrica. No estamos Pues no, hablando de la red, no de estamos hablando de la comunicación. red de comunicación. Nosotros No, no no, estamos no, hablando solo de internet o ninguna red de comunicación. O sea, exacto, solo nosotros eléctrica. llegamos, lo que hemos visto, y hay un medidor para voltaje de la red eléctrica y hay un CT que es un Current Transformer. Es un medidor medidor para corriente. O sea, lo hace a través Así es. de un transformador de corriente. Toma la Es, corriente y es, la transforma a un valor menor, y eso es lo que ellos están colocando ahí en miliamperios, que van a estar siempre vinculados a la cantidad de amperios generales exactamente. o reales. A eso se refiere. Es una aclaratoria porque pudiera confundirse, como estamos hablando de automatización, como estamos hablando de automatización, para que no se confunda. Tengo otra pregunta por el interno. Es que nosotros tenemos 6 grupos en diferentes partes y nos hace también preguntas por el interno. Déjame hacer la pregunta. Bueno, hubo un excelente presentación general, mejora posible eliminar el ruido ambiental del expositor. Yo me imagino que había un perrito por ahí que gritaba mucho, Diego. Y no lo pude callar. Lastimosamente estoy solo en este momento y me quedó como difícil hacer ambas cosas al mismo tiempo. Una disculpa ahí con todos. Eso ocurre, Diego, eso ocurre. El perrito no sabe que estás en conferencia. Y sí, y como no le puedo decir a nadie, lléveselo, pues difícil decir que se quede en silencio. Igualmente ahí me fui lo más lejos posible, pero igual ahí siguió al lado, pues haciendo en la puerta, entonces no se pudo callar. La pregunta es la siguiente: ¿se puede hacer balances de energía y medir pérdidas? Digamos que eso se puede hacer con la información. O sea, eso no lo hace directamente la plataforma. Yo lo que podría hacer es tener los 3, 4, 5, no sé, los sistemas de medición que se requieran, y de tener, por ejemplo, un totalizador que ponga en una subestación, por ejemplo, pues él me da el total de la energía que yo tengo. Luego instalo la energía por cada uno de los procesos, pues que yo sé que el totalizador me da el 100% y los otros 5 procesos me darán el 100%, pues lo que yo esperaría que fuera el 100%. A partir de eso yo podría hacer un balance, pero no lo hace directamente la plataforma. Yo lo que debo hacer es capturo la información y posteriormente a eso, usando dicha información, hago el cálculo de pérdidas y en este caso pues el balance de la, el balance de la energía pues que mencionan. Ok, muy bien. Bueno, lee ahí, se podrá tomar lectura de frecuencia. Sí, se puede tomar lectura de frecuencia. Fue una de las variables que Juan Esteban mostró durante la charla. Para ese caso se usan los sistemas de medición avanzada.
no el Hello S, no el Hello One, no el Hello Air, sino los de medición avanzada, tanto los de medida directa como los de medida semidirecta. Esos tienen la variable frecuencia integrada. Entonces, por eso les comentaba, depende del alcance que se quiera tener, pues se usa un sistema más básico o un sistema más avanzado, dependiendo pues de lo que yo le quiera ofrecer al cliente final. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Quisiera, si no hay más preguntas o observaciones, Lenín, alguna observación, alguna pregunta, algún detalle, algo que quisiera aportar. Todo ha estado muy bien, estamos animados, estamos cada vez cerrando más la brecha del conocimiento sobre esta tecnología y bueno, preparados y dispuestos para el seminario el día lunes. Thais Nava nos dice, los dos dispositivos más versátiles son el Hello Air y el Hello One, porque son los únicos que monitorean en remoto. Eso hace un símbolo de interrogación al final. Excelente, felicitaciones. En ese caso, Gilberto, te hago la aclaración. Todos los sistemas son monitoreo remoto, o sea, todo esto es Internet de las cosas. Entonces, todo equipo que se instale va a monitorear remotamente la información y controlar. ¿Cuál es la diferencia? Pues las diferencias son muchas, pero en el caso del Air y el One, pues que pueden además controlar y que no tienen el alcance, por ejemplo, en variables o en información que pueden entregar los sistemas de medición avanzada. Cuando un equipo de medición avanzada puede medir corriente por fase, el Hello Air, por ejemplo, solamente mide una fase y a partir de ahí calcula el consumo del aire acondicionado. El Hello One también mide una sola fase y tiene una limitación en potencia hasta 1 kilovatio, pero esos dos pueden controlar. Los otros solamente son de monitoreo, pero puedo monitorear más variables y puedo tener una mucho mayor capacidad de monitoreo a sistemas ya más grandes, ya no un aire acondicionado pequeño, sino una subestación, por ejemplo, que ya el consumo va a ser mucho mayor en corriente. Fíjense que el maletín, por ejemplo, puede llegar hasta los 1200 amperios por fase. Eso puede ser una planta de producción de gaseosas, por ejemplo. Eso puede ser pues algo muy grande. Obviamente en cada cliente habrá que mirar en las protecciones, en el tablero, en la subestación, pues cuál es la corriente que circula, y normalmente el sistema de protección o el breaker, pues si es el totalizador, me va a permitir determinar cuál es el CT, el Current Transformer o el transformador de corriente en español, que yo debo instalar en ese circuito específico para que el sistema me monitoree correctamente la potencia y la energía que yo quiero caracterizar del proceso. Gilberto, ahora sí creo que vamos, ya no sé si tengamos más preguntas. De mi parte, pues esa es la información que teníamos que darles. Invito otra vez a Osvaldo también para que vamos haciendo el cierre, se despida de todos, pues para que lo tengan muy presente. Muchas gracias a todos por la asistencia. Créanme que es excelente tener este nivel de convocatoria y creo que se está logrando pues el objetivo esperado. Esperamos poder avanzar mucho más en la relación y que tengan todos esos beneficios para sus clientes en cada uno de los territorios. Osvaldo. Gracias, Diego, gracias. Realmente me uno a tus palabras. La felicitación pues a todos los participantes, al nivel de estas presentaciones, a todas las alianzas y los posibles proyectos que van a hacer posteriormente a estas capacitaciones que se están dando, a estas grandes alianzas. A ti, Gilberto, muchas gracias, a Lenín, a todos los participantes. Recuerden llenar el formulario de asistencia. Y Gilberto, estamos en contacto para lo de la reunión con el doctor Martínez, que me comentaste de la estructura avícola, y ya la próxima capacitación será el próximo lunes a las 10 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Mafe cierra acá. Nos hablamos entonces el próximo lunes a las 10 de la mañana, hora de Bogotá.
Gracias, hasta luego. Un saludo. Cuidado.